No tengo realmente una explicación para lo que pasó. Tengo ideas, pero aquí va la historia. Soy un estudiante recién graduado de secundaria en camino a la universidad. Durante mi último año, tenía un trabajo trabajando para mi abuelo como encargado de una granja y, más o menos, como un administrador de la granja. Él me daba instrucciones sobre qué hacer en la granja sin estar allí, más comúnmente alimentar a las vacas. Era principios de noviembre, y en esa época comenzaba la práctica de béisbol después de la escuela y duraba de 3:25 a 5:30. Para ese momento, el sol casi se había puesto cuando llegué al trabajo y comencé a prepararme. Un día, me había vestido, llenado los cubos y alimentado la primera granja cuando me di cuenta de que no tenía la llave de la otra granja. Frustrado, me vi obligado a tomar 2 cubos a la vez y caminar desde la cerca hasta el comedero, un buen paseo de 40 metros. Mientras caminaba trataba de mantenerme animado y simplemente empecé a silbar, sin un patrón real o una melodía, solo algo que se me ocurrió. Cuando regresé y puse los últimos cubos en la caja del camión, escuché algo desde la propiedad vecina. Era un silbido extraño, pensé, ya que nadie vive cerca de esa propiedad y sonaba muy cercano. Racionalicé que era un sinsonte o algo por el estilo y simplemente continué con mi vida. Los siguientes días no silbé, pero el silbido continuó. Poco a poco en esos días se hizo más claro y claro hasta que sonaba como un silbido normal. Eventualmente se hizo más fuerte. Cuando lo escuché por primera vez, era muy débil. Casi no lo noté sobre el crujido de mis pasos caminando hacia mi camión. En los últimos días me había acostumbrado al silbido y casi lo esperaba, cuando un día no ocurrió. Me sentí un poco decepcionado. Esta vez había traído la llave y caminé hasta la puerta y comencé a jugar con mis llaves cuando las dejé caer en el césped. Dije, maldita sea, cuando las dejé caer. Me agaché y comencé a buscarlas cuando escuché un sonido muy débil proveniente de la otra propiedad. Un gemido bajo y se estaba haciendo más fuerte. En este punto no estaba asustado, pero más curioso sobre qué estaba pasando allí. Dejé mi camión estacionado frente a la propiedad y caminé unos metros por la carretera y salté la cerca de la propiedad de donde provenían los sonidos. El terreno allí sube directamente cuesta arriba y está muy arbolado en todo su recorrido, y cuanto más subes, más denso se vuelve. Mirando hacia atrás ahora cometí algunos grandes errores que podrían haberme herido. Mientras subía la colina, ocasionalmente escuchaba el gorgoteo. Estaba lejos en la colina, todavía tan débil como antes. Mientras caminaba, un mal olor comenzó a golpear mi nariz. Una mezcla extraña de basura y perro mojado o algo así. Escuché algo mientras estaba a punto de cruzar la colina. Maldita sea. Una voz muy seca, baja y bastante distorsionada. Maldita sea. Provenía de un par de metros frente a mí. Sonaba como un fumador de 60 años diciendo maldita sea muy lentamente, como si no supiera inglés o algo así. Automáticamente pensé que alguien estaba en nuestra propiedad, algo enojado y paranoico ahora. Empecé a moverme más despacio. No quería que este tipo me oyera antes de que pudiera verlo. Seguí avanzando y me detuve y escuché cuando escuché otro sonido. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Este tipo ahora estaba diciendo maldita sea normalmente. No largo y prolongado de esa manera espeluznante como si no supiera inglés. Me senté en un tronco escuchando, tratando de averiguar qué debería hacer con esta persona. Él lo seguía diciendo una y otra vez, y noté que su tono se estaba haciendo más alto y su inflexión cambiaba y me di cuenta. Este tipo estaba imitando perfectamente mi tono, inflexión, literalmente todo. Incluso imitó mi frustración cuando lo dije. Ahora enojado y algo asustado, me levanté y comencé a cruzar la colina. Encendí la linterna de mi teléfono. Oye, esta es propiedad privada. Me interrumpí a mitad de oración cuando pasé sobre la colina. La luz apenas iluminaba esta figura desnuda agachada a solo un par de metros frente a mí. Sus ojos estaban iluminados por el débil resplandor de mi linterna. Automáticamente sentí que algo estaba mal. Esto no era una persona normal. Su cuello era más largo de lo normal, y cuando subí la colina, contrajo su cuello y giró la cabeza para mirarme sin mover sus ojos, que eran demasiado grandes, y su cabeza era grande y delgada. Estaba agachado en una cuclillas tipo bailarina. Miré su cuerpo, estaba muy delgado. Sus costillas se mostraban a través de una piel. Hubo un breve silencio, y como un robot, el hombre se giró en las hojas y se puso de pie lentamente con las manos a su lado.
Dudaba si siquiera era una persona. Era demasiado alto para ser una persona. «Maldita sea», dijo con mi voz. Giré y corrí cuesta abajo. No sentía que estaba corriendo, sino más bien que mis piernas simplemente se movían automáticamente. No miré atrás antes de llegar a la cerca y cuando la salté, me subí a mi camioneta y me alejé rápidamente. Lamentablemente todavía trabajo en esa granja, pero nunca le he contado a nadie la historia, ni siquiera a mi abuelo. Solo he escuchado el silbido algunas veces más desde entonces. Realmente no creo en lo paranormal, y realmente trato de encontrar una explicación para las cosas raras, y creo que esto podría haber sido solo algún ocupante ilegal extraño, pero realmente no lo sé. Mi padre me contó una historia una vez, y nunca la olvidaré por varias razones. Creo que es la primera historia que me contó cuando era niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo, pero honestamente esa no es la razón. Escuchas historias en la televisión o a veces escuchas algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres, y piensas para ti mismo que eso no es real, que están inventando o están equivocados o están locos, algo así. Simplemente no puedes creerlo hasta que algo sucede. Algo que lo une todo, conecta los puntos de una manera que no habías pensado antes. Tal vez te suceda a ti, o tal vez escuches la misma historia una y otra vez, sucediendo a diferentes personas. No pasa mucho tiempo antes de que el mundo se vuelva un poco más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que mi padre me contó, pero nunca la creí, aunque él juraba de arriba abajo que era cierta. No fue hasta que empecé a buscar en internet que comencé a creer. Comencé a escuchar otras historias justo como la que mi padre me contó. No me tomó mucho tiempo creer en el Reiki. Eso no es como mi padre lo llamó, por supuesto. Él nunca usó internet en su vida, no sabría cómo la gente ha empezado a llamarlo. Cuando él eligió llamarlo algo diferente a eso o esa cosa, lo llamó Skinwalker, después de una antigua leyenda navajo que su abuelo le contó. Pero te contaré la historia tal como él me la contó. Estábamos cazando una noche, matando coyotes por $50 la piel. Vivíamos en una granja lechera en Ohio y a veces mataban un ternero. Lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces mientras estábamos afuera nos encontrábamos con un ciervo y lo matábamos. Al propietario no le importaba y eso podía alimentar a nuestra familia por unas noches y ahorrarnos algo de dinero. De cualquier manera habíamos terminado nuestra ronda y nos dirigíamos a casa caminando, porque en ese entonces no teníamos un carro ni un vehículo todoterreno, y cortamos camino a través del bosque. Fue entonces cuando nos encontramos con eso, sangre por todas partes, salpicada en los árboles, en el césped, en el arroyo, en todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. A veces lo veíamos, saquean, y luego comienzan a cazar ciervos o ganado. Lo peor era cuando se cruzaban con perros salvajes, pero esto no era así. Cuando una manada de perros, lobos o coyotes ataca algo, lo hacen correctamente. Eligen uno que está débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo cazan, lo acorralan en algún lugar del que no pueda escapar, y luego lo dirigen directamente al más grande, al alfa. Ese ciervo nunca verá al alfa. Podría oírlo, pero no lo verá. Solo notará que su garganta ha desaparecido y luego caerá muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo había atacado un refugio de ciervos. Los coyotes no atacan un refugio, y los lobos tampoco, porque tendrían demasiada resistencia. Había tres cuerpos despedazados. Podías ver una cabeza aquí, una pierna allá, un torso más allá. Los depredadores no hacen eso, no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por comida, lo había hecho por diversión. Pero nosotros no lo sabíamos. Vimos un montón de cadáveres y pensamos que era algo que teníamos que manejar. Recuerdo que mi padre me dijo que volviera a casa. Él pensó que era una manada de perros salvajes, pero yo no iba a dejarlo y definitivamente no iba a caminar solo 3,5 kilómetros a través del bosque, con nada más que un 22 y una navaja de bolsillo. Solo tenía 13 años en ese momento, así que un rifle 22 era el único arma que podía usar de manera confiable. Papá tenía la escopeta y no iba a ir a ningún lado sin ella. Me llevó un tiempo convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear lo que fuera que hizo eso. No fue difícil, solo seguimos la sangre. O esa cosa había sangrado a un ciervo antes de que se escapara o arrastró a uno por 1 kilómetro. No lo sé.
Sé que nunca había visto a mi padre asustado antes de esa noche. Comenzamos a escuchar ruidos. He estado en muchos bosques en mi vida. He estado en todo el mundo y nunca había oído ruidos como los que escuché esa noche. Escuché cosas gritando, ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, todos asustados. Tenga en cuenta que esto es quizás a las 12 o la 1, excepto el zorro y algunos pájaros, nada se suponía que estaba despierto. Pero no solo estaban despiertos, estaban en movimiento. Vi bandadas de pájaros esa noche volar directamente hacia los árboles, solo tratando de salir de allí. Nos encontramos con una manada de coyotes. Casi disparamos a un par pensando que era lo que estábamos buscando, pero luego vimos que estaban corriendo hacia nosotros. Pasaron corriendo por nuestro lado, ni siquiera nos notaron, y luego algunos ciervos hicieron lo mismo, y luego algunos conejos, ardillas, zorros e incluso un par de jabalíes salvajes. Estas cosas se suponía que se estaban comiendo entre sí, y lo único que les importaba era salir de allí. Deberíamos haber deducido que tal vez lo que estábamos rastreando no era algo que se suponía que debíamos ver, y no era algo que pudiéramos matar. No sé por qué no nos fuimos a casa. Supongo que éramos curiosos. Creo que esa era la naturaleza de mi padre, ir hacia los problemas, luchar, y sabiendo lo que sabía sobre lo que mi padre hizo durante la guerra, mi naturaleza era quedarme cerca de él. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no estaba en temporada, así que era solo tierra plana. Entonces vimos las huellas. Muchos de los animales que huían del bosque habían pisoteado la tierra, pero donde estaba la sangre del ciervo, nadie había dado un solo paso, como si lo dejaran para que nosotros lo encontráramos. Las huellas eran poco profundas. Lo que sea que fuera, no podía pesar más de 50 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince de alrededor de 20 kilos casi me arranca la garganta una vez, y todo lo que eso significa es que es rápido y difícil de golpear. Así que seguimos las huellas, y no nos llevó mucho tiempo encontrar dónde estaba. Había una vieja escuela que se asentaba en la cima de una colina. La mitad había sido arrancada por un tornado y nadie vivía allí, no desde hacía mucho tiempo. A veces encontrábamos a personas sin hogar allí, o drogadictos buscando un lugar seguro para drogarse. Pensamos que quizás eso era todo. Quizás era solo algún niño enfermo bajo los efectos de las drogas, pero no pensamos eso por mucho tiempo. Nos acercamos a 45 metros y escuchamos este ruido, un chillido. Era una especie de sonido compuesto por dos sonidos diferentes. Uno, un chillido agudo, y el otro, un gruñido bajo. Estaba haciendo ambos sonidos al mismo tiempo. Nos acercamos a 20 metros y escuchamos el sonido. Recuerdo haber pensado que sonaba como si alguien estuviera rasgando papel, mientras alguien más giraba agua en un balde de un lado a otro. Mi padre me mira, se agacha, y me susurra que me quede detrás de él porque estábamos a punto de acorralarlo. Cualquier animal luchará cuando esté acorralado, especialmente si es un depredador, pero por las huellas, podemos decir que es solo uno. Me dice que probablemente sea un perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es acercarnos sigilosamente mientras está comiendo, dispararle y seguir disparándole hasta que no se mueva más, y luego cortarle la garganta. Si llega a él es mi trabajo dispararle o apuñalarlo para sacárselo de encima, así que él avanza y yo estoy justo detrás de él, justo a un lado para poder ver lo que es. Desearía hasta el día de hoy no haberlo hecho. Estaba inclinado sobre un cadáver, arrancando su carne y lanzando lo que no masticaba a su lado. Había sangre por todos los ladrillos, brillando a la luz de la luna. Era de color blanco pálido, de aspecto humano, pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como un humano, pero se sentaba como un mono, encorvado. Sus manos no eran normales. Tenía dedos largos con garras en los extremos. Entonces vemos eso y mi padre duda. No iba a disparar a una persona, así que se aclaró la garganta para intentar que se diera la vuelta. Juro por Dios que todo el ruido simplemente cesó. Nunca había escuchado el verdadero silencio antes de eso, y tampoco después, pero durante 2 segundos, nada hacía ruido. Lo que lo hizo todo más fuerte cuando se giró. Hizo ese grito agudo y saltó sobre mi padre. Él disparó, creo que falló. Si le dio a la cosa, no le importó, pero estaba sobre él, arrancando partes de él. Empecé a dispararle con un calibre 22 a quemarropa, pero apenas sangraba. La cosa, le disparé 5 tiros y luego comencé a golpearla con la culata del arma. No se inmutaba.
Ni siquiera registraba que yo estaba allí. Le arañaba a mi padre, arrancando pedazos de su carne, comenzando por su torso, arrancando la piel, luego subía. Le arrancó la garganta, la nariz, los ojos. Le arrancó el cuero cabelludo. Luego comenzó a cavar y arrancar la parte inferior de su mandíbula, los pequeños huesos de ese tubo en su cuello, luego sus costillas. No recuerdo exactamente qué pasó, pero de alguna manera el cuchillo de mi padre termina en el hombro de la cosa, y mi padre termina en mi espalda. Estoy corriendo y, por Dios, estoy corriendo más rápido de lo que nunca había corrido antes o después, y sé que me está siguiendo. Termino de vuelta en el bosque opuesto a los que habíamos estado, dirigiéndome a la casa del propietario porque está a medio kilómetro de distancia. Puedo escuchar a esta cosa chillando y gimiendo. Escucho cómo las ramas de los árboles se rompen y se lanzan. Suena como si alguien estuviera tomando un hacha para cada árbol por el que paso. Se está rompiendo tan fuerte y a menudo, pero no miro atrás. Finalmente tropiezo con grava. Levanto la vista y allí está mi propietario y un grupo de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grito y lloro y ellos vienen hacia mí. Les digo que llamen a una ambulancia y él me mira y nunca olvidaré lo que dijo. ¿Qué es eso en tu espalda?, me preguntó, y justo cuando lo dijo, vio una de esas horribles camisas de franela que mi padre llevaba a todas partes. Era lo que quedaba de mi padre, la mayor parte de su cabeza, su torso, pero nada después de la cintura. De repente, escuchamos su chillido y él me agarra. Mi padre es arrojado al suelo y estoy luchando con él, llorando porque pienso que aún podemos salvarlo de alguna manera. Pero mi padre había muerto antes de que siquiera lo levantara. Él tiene que levantarme y lanzarme hacia adentro antes de que yo entre con él. Él y sus amigos estaban todos adentro y estaban cerrando puertas y preparando armas. El propietario me mira, preguntando qué pasó, pero simplemente no sé qué decirle. Él juntó suficiente de todo para entender que había algo peligroso afuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía, que llegaría en 15 minutos. Miramos hacia afuera y vimos a la criatura caminar frente al fuego que habían hecho. No sé qué es eso, dijo uno de ellos. Parecía un simio. De repente algo atravesó la ventana. Disparamos hacia eso, pero no era la criatura. Era solo el perro del propietario, pero solo el cuerpo, sin la cabeza ni las patas. Empezamos a amontonar cosas frente a la puerta y las ventanas cuando escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas, y oímos cómo el metal y el vidrio se desgarraban. Pusimos un sofá y un televisor frente a la puerta del garaje. Hizo más ruido, pero luego se calmó. No estaba silencioso como antes, podíamos oírlo moverse de alguna manera, y los hombres estaban hablando, asegurándose de que las armas estuvieran listas. Alguien me pasó una pistola y justo cuando amartillé, escuchamos algo romperse en el piso de arriba. Luego escuchamos de nuevo ese grito, excepto que ahora era más fuerte y no se desvanecía porque estaba dentro con nosotros. Todos corrimos a la única puerta que conducía al piso de arriba, y llegamos justo cuando esa cosa lo hacía. Abrió un poco la puerta y 4 o 5 hombres se lanzaron contra ella. Consiguió pasar las manos por la abertura. Alguien con una escopeta se encargó de eso. Puso el cañón justo en su muñeca y disparó, cortándole la mano limpiamente. Eso solo lo enfureció más, comenzó a empujar la puerta arañando. Nosotros estábamos del otro lado empujando lo mejor que podíamos, y él hacía lo mismo. La madera simplemente no iba a aguantar, así que alguien nos dijo que nos agacháramos. De repente la mitad superior de la puerta ya no estaba. Mis oídos zumbaban y había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos simplemente descargaron en la parte superior de esa puerta. No sé realmente a dónde fue después de eso. La policía llegó. Yo todavía estaba pegado a esa puerta, lo que quedaba de ella, y el sol ya estaba saliendo antes de que pudieran sacarme de allí. Me pusieron en un hospital por un tiempo y mucha gente habló conmigo, pero yo no respondía no durante mucho tiempo. Cuando finalmente volvimos a casa, conseguí un trabajo con el propietario trabajando en la granja. No hablábamos mucho, no sobre eso. Pero me alisté en el ejército cuando tenía 19 años, y él me sentó para beber un poco de whisky como despedida. Le pregunté de inmediato qué le había dicho la policía. La historia con la que se quedaron fue la de un animal salvaje, probablemente un lobo, o tal vez un oso que había migrado hacia el norte o algo así. Le pregunté sobre cómo podían decir eso cuando tenían la mano. Me miró sorprendido.
Me dijo que esa mano nunca llegó a la estación. El policía que la llevaba en su coche tuvo un accidente y se estrelló contra un árbol. Murió en el impacto, y la mano nunca fue encontrada. Probablemente se la llevó un animal. Y los policías, cuando reconocían que la mano existía, decían que simplemente era la pata de un oso que parecía una mano humana. Nunca volví a hablar con ese propietario. Supongo que desapareció cuando yo estaba en el básico y la policía nunca lo encontró. Dijeron que debía dinero a algunas personas y simplemente huyó. Pero no creo que sea tan simple. Nunca volví a esos bosques. No lo haría ni siquiera si tuviera a todo el maldito ejército de los a mi espalda. Y esa fue la historia de mi padre sobre el Rake o el Skinwalker. Todavía no estoy seguro de qué pensar, pero a medida que crecí y cuando mi madre murió, creo que mi padre sintió que no le quedaba nada y podría también resolver viejas cuentas. Supongo que volvió a esos bosques y nunca regresó. El FBI fue llamado e hicieron un espectáculo y un baile para todos los involucrados, pero sabía que realmente no estaban buscando y nunca lo encontraron. En el verano de 2013, decidí que era momento de cazar coyotes por su preciada piel. Tomé mi AR-15 básico que compré barato. Me gusta cómo una AK se cuelga de un punto de sujeción, así que coloqué uno en el cañón. Me colgué el rifle al estilo de una bolsa mensajera alrededor del cuello y subí en mi quad hasta una cabaña en la montaña. Al llegar, tomé la llave de mi quad y empecé a mirar alrededor. Había estado tirando entrañas de ardilla y conejo en el bosque para atraer a los depredadores. Al revisar mi cebo encontré que todo había desaparecido y persistía una extraña sensación. El tipo que vive en la montaña justo abajo en el camino se fue en su coche justo cuando decidí que debería mirar alrededor en el bosque. Cada vez que daba un paso, pensaba que oía otro paso arrastrándose por la hierba y los arbustos. Vi algo con forma de figura de palo a lo lejos, un poco más abajo en la colina de donde yo estaba, y medio lo saludé con la mano y se deslizó detrás de un árbol. Pensé, ok, adiós, y caminé de regreso a la cabaña decidido a sentarme y simplemente beber por un rato. Empecé a escuchar aullidos de coyotes y cosas por el estilo en la distancia, así que preparé mi arma para disparar a un par de tontos. Me senté con las luces apagadas en el porche, pero no pasó nada. Luego, los aullidos se convirtieron en un distante «ayúdame». Miré hacia la casa del vecino y las luces estaban apagadas. No caí en la cuenta de que se había ido y me levanté y escuché «ayúdame, ayúdame». Pensé, Dios mío, se ha roto una pierna y está atrapado en el bosque con coyotes o algo así. Me acerqué lo suficiente al bosque para darme cuenta de que venía de un sendero para quad, y decidí tomar mi quad y mi AR, conduciendo hacia la persona que pedía ayuda. Cuando llegué a una curva en forma de U en el camino, sin pisar los frenos, simplemente bajé por ella. Escuché algo justo delante de mí en el sendero gritar, «ayúdame», y me asusté intentando girar. Terminé volcando mi quad y no recuerdo bien, pero quedé inconsciente por un minuto y desperté debajo del quad, con él encima de mí. Me quedé quieto y esperé a que mis ojos se ajustaran antes de sentir a mi alrededor. Mi pierna izquierda estaba atrapada bajo el quad y traté de empujarlo, pero no pude moverlo. Era como si hubiera ganado 50 kilos en unos segundos. La correa alrededor de mi cuello me indicaba que todavía tenía un rifle. Lo arrastré hacia mí, dándome cuenta de que mi brazo estaba sangrando. Mientras tanto revisé el arma. La guardamanos estaba dañada y la culata estaba rota, pero parecía seguir siendo funcional. Tenía 30 rondas para mantenerme seguro hasta que terminara la noche, o alguien me encontrara. Me senté y escuché atentamente los sonidos del bosque antes de oír algo arrastrándose en la hierba. El silencio lo es todo. Estaba muerto de silencio, y no creo haber sentido más miedo en mi vida. Lo oí arrastrándose alrededor. «Ayúdame, ayúdame». No sabía si debía responder o simplemente sentarme en silencio. Se acercaba arrastrándose y algo apareció sobre el quad, como si te hubieras caído en un bar y el barman te mirara de manera extraña. Esta cosa parecía tener 2 o 3 metros de altura, completamente congelada. Moví los dedos tratando de alcanzar mi arma. La llevé al hombro y me quedé allí apuntando a lo que fuera esta cosa. No quería mirarla porque sentía mucho miedo. «Ayúdame». Lo oí de nuevo. Lo escuché trepar sobre el quad. Aparté la mirada, pero algo agarró mi cara.
Mi mente quedó completamente en blanco buscando el gatillo, pero no pude encontrarlo. Lentamente movió mi cabeza y me encontré cara a cara con esta cosa. Parecía como casi todo el mundo las describe. Un Gollum que había consumido crack, tallado su cara con mejillas hundidas y ojos profundos. Hasta hoy, nunca he olido algo tan malo como el aliento de esa cosa. Sentí el apagallamas de mi AR tocar algo y recordé que lo tenía apuntado hacia la cosa. Mi cerebro se reinició y grité tan fuerte como pude. Él gritó de vuelta. Empecé a jalar, no a apretar o exprimir, el gatillo tan rápido como pude. El arma se disparaba y mis oídos empezaron a zumbar. Él agarró mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra el suelo tan rápido como podía, aún jalando el gatillo tan rápido como podía. Me arrancó el arma de la mano y comenzó a golpearme con ella, todavía gritando tan fuerte como podía mientras me golpeaba en la cabeza con mi propia arma. Las luces comenzaron a parpadear a través del bosque. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché algo más fuerte que los gritos. Juraría que vi la cabeza de la cosa abrirse. Dejé caer mi arma, grité como un niño que acababa de ser empujado a un horno y corrí. Mi arma cayó a 3 metros de mi cabeza y la luz se acercaba. No sabía si estaba muriendo o siendo salvado. Alguien empezó a gritar mi nombre diciéndome que aguantara. Algo tiraba de mi brazo. Miré y era el tipo que vivía más abajo en el camino. Tenía un enorme revólver. Un Magnum Research BFR. En ese momento, simplemente me desmayé y desperté en un hospital con un montón de puntos en mi cabeza. Cuando finalmente salí, le pregunté a mi vecino qué había visto esa noche, y él solo respondió: un oso. Aquí los tenemos a menudo. No estoy completamente convencido de que casi fui golpeado hasta la muerte con mi propia arma por un oso. En noviembre del año pasado me mudé al estado de Washington. Siendo nuevo en la zona y como me gustan los bosques, unos amigos míos que eran fanáticos de la naturaleza decidieron llevarme a un lugar apartado. Pensé, ¿por qué no? Necesitaba un tiempo lejos del trabajo de todas formas. Tomé el fin de semana libre, preparé mi mochila, limpié el rifle y me dirigí a la casa de mi amigo. Terminamos a unos 40 o 50 kilómetros de la frontera con Canadá, en un bosque que parecía extenderse infinitamente. Me encantó porque mi estado natal no tenía nada como esto. Éramos 6 de nosotros y 2 perros, un labrador y un rottweiler. Cada persona también tenía un rifle de caza o una escopeta con una pistola, excepto yo. Aparcamos nuestros coches en un pequeño camino de tierra utilizado por los guardabosques o la patrulla fronteriza y caminamos unos 6 kilómetros hacia el interior del bosque. Para ese momento ya estaba empezando a oscurecer, así que decidimos hacer fuego de inmediato para poder armar las tiendas. 2 del grupo y 1 de los perros salieron a recoger leña mientras el resto de nosotros comenzaba a montar la tienda, una de esas grandes para 6 u 8 personas. Noviembre es frío allí arriba, pero la tienda estaba montada en unos 15 minutos y el trío aún no había regresado. Decidimos seguir adelante e iniciar un fuego con algunas ramas alrededor del sitio. Empezamos a escuchar ruidos de alguien corriendo hacia nosotros. Los 2 tipos llegaron precipitadamente, con los ojos desorbitados, y el perro no estaba por ninguna parte. Comenzaron a balbucear sobre haber visto a uno de los otros chicos en el bosque actuando extraño, así que empezaron a acercarse y cada vez que se acercaban, él simplemente se alejaba. Dijeron que en un momento simplemente desapareció, y luego apareció no a más de 3 metros detrás de ellos. También mencionaron un olor realmente malo a carne podrida y leche agria, que aparecía a su alrededor. Intentaron preguntar qué pasaba, pero no hubo respuesta y luego, aparentemente, él se echó a correr como Usain Bolt hacia el bosque. El perro salió tras él ladrando a todo pulmón y los 2 chicos perdieron tanto al chico como al perro bastante pronto, y el olor comenzó a desaparecer también. De lejos, escucharon un chillido extraño seguido por un fuerte aullido del perro. Luego el olor volvió con venganza, esta vez acompañado por lo que describieron como risitas locas. Salieron de allí y volvieron al campamento, y se enfadaron mucho con el chico. Pero todos nosotros que estábamos allí, aseguramos por el chico. Así que bastante pronto todos estábamos desconcertados, pero aún pensábamos que era solo una broma muy elaborada y retorcida. Dije tanto y me gritaron y luego lanzaron: ¿y dónde está el perro entonces? A lo que respondí: buen punto.
Aunque ya estaba anocheciendo, avivamos el fuego y sacamos algunas linternas Coleman también. Todos nos agrupamos alrededor del fuego comiendo MRs y con nuestras armas a mano. Unos 15 minutos después de oscurecer, el perro restante, el Rottweiler, comenzó a gruñir agresivamente y el olor volvió a aparecer. Los chicos no se equivocaban sobre ese olor. Yo había olido cadáveres de ciervos más frescos que esto. Un extraño gemido comenzó a escucharse, y podías oír cómo las ramas y las hojas crujían alrededor del perímetro de nuestro campamento. El nerviosismo aumentó en todos y el perro estaba volviéndose loco. Así que uno de los chicos con una escopeta, Tobías, se levantó y disparó 3 rondas de perdigones al azar hacia el bosque. De los bosques salió un chillido infernal que comenzó a alejarse rápidamente de nosotros, y el olor se disipó también. Esperamos alrededor de 1 hora y luego decidimos intentar dormir con 2 personas de guardia en todo momento. El primer turno fue para mí y otro chico, Víctor. El perro también estaba tranquilamente cerca del fuego y durante las 2 horas no pasó nada, así que despertamos a Tobías y a Marcos para que tomaran su turno. Después de haber dormido un rato, me desperté por ese olor, y Tobías estaba gritando a todo pulmón. Salimos y Tobías estaba mirando al borde del bosque con un reflector y llamando el nombre de Marcos. Le pregunté qué había pasado. Habían estado sentados cuando escucharon a uno de los chicos de antes llamando desde el bosque. El perro comenzó a gruñir y corrió hacia el lugar, y Marcos lo siguió después de que el perro atravesara unos arbustos y lo perdiera de vista, así que Marcos lo siguió al bosque. Tobías había estado gritándole cuando escuchó a Marcos empezar a decir algo antes de que se cortara. No puedo dejarlo ahí afuera. Así que todos nos pusimos algo de ropa, agarramos una linterna o un reflector por persona y nuestras armas, y salimos. Para ese momento el olor estaba por todas partes, y nos estaba haciendo sentir bastante náuseas, pero seguimos adelante porque queríamos encontrar a Marcos. Encontramos algunas de sus huellas, pero perdimos el rastro cuando éstas simplemente se detuvieron. Literalmente no había otras huellas después de eso, y ninguna regresando por el camino que había venido. Uno de los chicos en la parte trasera estaba iluminando con su linterna, y se detuvo y hizo un tipo de ruido extraño. Luego comenzó a gritar: «Maldita sea, nos tenías muy preocupados». El resto del grupo caminó hacia él para ver, y allí estaba Marcos, parado a unos buenos 6 metros de distancia, pero estaba parado muy raro. «¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda?» Él solo estaba allí, inexpresivo, y asintió lentamente con la cabeza en señal de afirmación. Unos pocos de nosotros caminamos hacia él, y le pusimos un brazo alrededor de los hombros para apoyarlo. Nos dimos cuenta de que él estaba muy raro, y el tipo ni siquiera había estado fuera un día completo. Se oyeron risas, excepto por él, y no pensamos nada de ello, excepto preocuparnos de que quizás se había caído y golpeado la cabeza o algo así. De vuelta en el campamento tratamos de acostarlo, pero él simplemente se negó, así que lo dejamos quedarse afuera junto al fuego. Un par de nosotros fuimos a dormir, pero Tobías, Víctor y yo decidimos quedarnos despiertos y vigilarlo. Observándolo, hizo cosas extrañas como espasmos musculares cada cierto tiempo, muy espeluznante. Pensamos que podría ser algo serio. Estuvo mayormente callado y lento para responder a las cosas, hasta que llegó la comida. Le dimos un MRE para comer y solo se comió la carne de este. Nos encogimos de hombros y luego se levantó y comenzó a moverse de manera muy rara, mirando hacia el bosque. Nos preguntó si queríamos acompañarlo al bosque a buscar leña, además del hecho de que estaba completamente oscuro, excepto por el fuego, y además del enorme montón de leña que habíamos recogido en el camino de regreso no era tan raro. Hizo algo parecido a un encogimiento de hombros antes de caminar raro hacia el bosque, y en ese punto estábamos alerta y no intentamos detenerlo. Tobías se levantó unos minutos más tarde para entrar a la tienda por algo, así que estaba afuera con Víctor cuando el olor me golpeó la nariz como un tonel de ladrillos y me atraganté. Luego comencé a escuchar una especie de balbuceo y risitas. Nunca había estado más asustado en mi vida, y se podía decir que Víctor sentía lo mismo. Tobías salió a tiempo para escucharlo realmente bien, y luego entró para despertar a todos. Se congeló en la solapa de la tienda y luego comenzó a maldecir, lo que despertó a todos. No sabía por qué estaba maldecido, pero estaba funcionando cuando todos se levantaron y despertaron. Él contó a todos y pudimos verlo ponerse pálido. «¿Qué pasa, amigo?».
Aparentemente, mientras estaba adentro, hizo un recuento rápido de cuerpos y había 4 cuerpos adentro. Alguien o algo había estado relajándose en nuestra tienda sin que nos diéramos cuenta de que había entrado. Nos asustamos mucho en ese momento y luego todos comenzaron a preguntar dónde estaba Marcos en ese momento. El balbuceo se hizo más fuerte y se podía escuchar un montón de tonterías moviéndose por el bosque. Escuchamos la voz de Marcos llamándonos desde el bosque para que lo ayudáramos, pero estaba todo desafinado y de vez en cuando comenzaba a reír. Avivamos el fuego y nos sentamos alrededor con todas las linternas encendidas y las armas a mano hasta que el sol comenzó a salir. Tan pronto como hubo suficiente luz, apagamos el fuego, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a los vehículos. Comenzamos a escuchar las risitas y el olor regresó y simplemente salimos de allí, de regreso al coche. Llegamos allí y había arañazos por todos lados. La mayoría de las ventanas estaban rotas y los asientos estaban destrozados. Solo necesitábamos que esos bebés arrancaran, así que lanzamos las llaves al encendido y escuchamos el dulce y glorioso sonido de un motor de combustión interna arrancando. Lanzamos nuestras cosas y entramos y salimos de allí a toda velocidad. No hablamos de ello durante unos meses, y la mayoría de nosotros ni siquiera admitió que había sucedido. Uno de los chicos con nosotros nos dijo más tarde que había visto a Marcos en el borde del bosque mirándonos mientras nos íbamos, y aparentemente tenía una sonrisa muy espeluznante en su rostro y le creo. Sé que nunca volveré a acampar tan lejos de nuevo sin al menos mucha más gente que 6, pero creo que fue mi primer encuentro con skinwalkers. Tengo 21 años y soy un estudiante universitario de último año de Connecticut. Vivo en una zona semi-rural a unos 20 minutos del supermercado y la comida rápida más cercanos. Estudio en Washington, D.C., no en la parte bonita, sino en aquella donde los consumidores de sustancias son un problema y la policía es más un alivio que un problema. Definitivamente he visto algunas cosas en mis días. Sería bueno mencionar aquí que no soy un fenómeno glandular. Mido 1,85 m y peso 107 kilos, la mayoría de músculo. Y Dios sabe que podría perder unos 7 kilos o algo así. Me encanta fumar, beber y comer, demándame. Y siendo el buen estudiante que soy, elegí una carrera real, contabilidad. Hice prácticas en una firma de relaciones públicas de tamaño medio haciendo trabajo contable y me pagaron $20 por hora. La universidad es cara, así que reparto pizzas por la noche después de que cierra la oficina. Es un tipo de pizzería barata con un radio de entrega absurdamente grande, a unos 20 minutos de mi casa y a 5 minutos de la playa. Mi lugar está al norte de allí, y entregamos probablemente otros 50 minutos más allá de mi casa. De hecho, estoy escribiendo esto en el trabajo, entre examinar la letra pequeña de nuestros contratos con clientes para asegurarnos de cobrarles cada centavo. Créanme, hacen todo lo posible por pagarnos menos. En fin, básicamente cuanto más al norte vas desde la pizzería, más rural se vuelve. Trabajo hasta el cierre y esto sucede alrededor de las 9:45 p.m. Estoy en la parte trasera doblando cajas de pizza como un buen chico, y la chica de la caja vuelve con un recibo de entrega. Me dice que este cliente sonaba raro por teléfono, como si estuviera hablando a través de un ventilador o con las manos, y que estaba medio gorgoteando. Mi experiencia en Washington, D.C. instantáneamente me hace pensar en algún consumidor, si captas mi idea, aunque por aquí es mucho más probable que sea algún loco por las benzodiazepinas. Suponiendo automáticamente que ocurrirá alguna interacción extraña, miro la dirección. Está básicamente en medio de la nada. Estoy un poco molesto porque no quiero conducir tan lejos, pero ¿qué más da? Por no mencionar que es el pedido más extraño que he visto. El tipo pidió una pizza grande con anchoas, carne molida, jamón, salchicha, pepperoni, etc. Literalmente más de $15 en adicionales en su pizza. Voy a preguntarle a la chica de la caja si esto es correcto y ella dice que cree que sí, que no pudo entenderlo bien, así que dijo que hizo lo mejor que pudo. Tiene unos 16 años, así que le doy un poco de margen. Tal vez estaba soñando despierta mientras tomaba la llamada, así que decidí volver a llamar para estar seguro. Marqué el teléfono y suena 5, 10, 20, 30 veces, pero nadie responde. Cuelgo y llamo de nuevo. Esta vez el teléfono va directo al mensaje que dice que el buzón de voz no ha sido configurado aún. Bueno, entonces mi gerente decide simplemente hacer la pizza como se ordenó y procederemos desde allí.
Salgo a entregar una pizza separada a un tipo increíblemente grande y a una pareja que me invitó a tomar algo, pero no bebo ni fumo cuando estoy trabajando. Esperaba que para cuando regresara, alguien más hubiera entregado ese pedido de pizza. Y sorpresa, sorpresa, nadie lo hizo, y era mi turno de nuevo para recoger un pedido y, de mala gana, tomo la pizza y me subo a mi coche. Ingreso la dirección en mi teléfono. Está en una calle lateral adyacente a un parque que los lugareños llaman Espacio Abierto, que a pesar del nombre es en realidad unos 500 acres de bosque puro. Está a unos 25 minutos de distancia, básicamente en el límite de nuestro rango. Pongo algo de dubstep y acelero mi Subaru Turbo mientras me dirijo hacia esa carretera. Ahora, si no eres de una zona rural, esto puede ser difícil de explicar. El invierno en el bosque da miedo. Nunca hay un solo sonido, a menos que haya algo más grande que un gato caminando por ahí. Es solo tú y el silencio completo. Finalmente llego a la dirección. Hay algunas casas en la calle, pero están situadas en probablemente 5 acres, así que están bastante separadas. Estoy buscando el número 1134. Paso el 1130, luego un largo tramo de carretera de nada, y luego se retoma de nuevo en el 1144. ¿Qué demonios? Solo quiero terminar con esto y conseguir la siguiente entrega sin ser atacado por algún drogadicto por algo tan pequeño como una pizza. Intento llamar a su número de nuevo y suena y luego deja de sonar. Espera un minuto, alguien contestó pero no hay voz. En cambio escucho un zumbido o un murmullo. Está conectado a mi estéreo del coche y se hace más y más fuerte hasta que simplemente cuelgo, porque no quiero arruinar mis altavoces. Las ventanas se están empañando en este punto. Estoy detenido entre 2 de estas casas. Justo cuando bajo las ventanas, soy abrumado por este olor a basura en descomposición, como conducir por Newark, Nueva Jersey. Es tan asqueroso. Pongo el coche en primera y empiezo a avanzar hacia la próxima casa tratando de escapar de él. Al final del camino de entrada hay un poste con una luz en la parte superior. El plan era entrar en esta casa y llamar a la puerta y preguntar si tal vez me dieron el número equivocado por teléfono. Eso tendría sentido para este tipo de personas. Estoy a unos 30 metros de distancia cuando veo a alguien salir de la oscuridad y entrar en la luz en la parte inferior del camino de entrada. Respiro aliviado, gracias a Dios. Es el tipo que ordenó. Esperaba que el tipo estuviera por todos lados, inclinándose sobre, actuando completamente fuera de su mente, pero en realidad está bastante tranquilo. Detengo el coche a unos 3 metros de él. Está usando un gran abrigo negro que parece 3 veces demasiado grande para él, aunque probablemente tiene 5 centímetros más que yo. No lo miro directamente al principio. Saco la pizza y salgo del coche, luego agarro el recibo y preparo el cambio en caso de que dé efectivo. Le digo: «Hola señor, disculpe la espera por todas las llamadas que hice. La entrega está bastante lejos». No hay respuesta de su parte. Me doy cuenta de que debería estar observándolo considerando las señales de alerta, y el olor es extremadamente fuerte, pero sé que no es día de basura. Pongo la pizza en el techo de mi coche y él está allí parado bajo la luz en el lado opuesto. Finalmente presto suficiente atención para observarlo bien. El tipo es básicamente un gigante. No lleva zapatos y tiene jeans rotos y hay manchas por todas partes. Intento verle la cara y sus ojos parecen hundidos. No puedo ver las pupilas reales con la luz de aquí. Es como si fueran solo cráteres negros. Me estoy poniendo realmente nervioso en este punto porque el tipo todavía no se ha movido ni dicho una palabra. Detengo el proceso y lo miro fijamente. Él me devuelve la mirada con esos ojos espeluznantes. Su cabeza se balancea de lado a lado, pero no de manera fluida en absoluto. Más bien como una puerta de coche, como cuando se detiene a medio abrir y luego le das otro empujón y se detiene completamente abierta. Observo cómo su cabeza hace esto sin ningún patrón real durante unos 10 segundos. Estoy empezando a sentirme más incómodo entre el hedor, el movimiento de su cabeza y los ojos, y él todavía me ignora completamente. Me quedo paralizado y él también, sin romper el contacto visual. Saco mi teléfono del bolsillo y lo sostengo a la altura del techo para poder mirar al tipo y a mi teléfono al mismo tiempo. Lleno de curiosidad, decido ir a las llamadas recientes en mi teléfono y vuelvo a marcar su número. El teléfono comienza a sonar, pero no lo escucho en ningún lado. Espera un segundo, sí lo escucho, está saliendo del silencio del bosque. Puedo escuchar un teléfono celular sonando débilmente a unos 50 metros de distancia en el bosque,
Y me estoy pateando a mí mismo en este punto, casi meando mis pantalones. El tipo simplemente sigue allí parado haciéndolo de su cabeza, pero juro por Dios que lo veo sonreír. Finalmente, reúno el valor para hablar. ¿Puede venir a recoger esto? También creo que podría haber dejado caer su teléfono o algo cuando estaba escondiendo un cuerpo o lo que sea en el bosque. Me río nerviosamente, todavía pensando que tal vez este tipo simplemente abusó demasiado de las pastillas recetadas. Veo que su boca se abre, su cabeza sigue balanceándose, sus pies plantados en el suelo. Hace una especie de gruñido bajo y rápido, luego un gruñido alto, y luego otro bajo, todos bastante suaves, como alguien aclarando su garganta. En este punto estoy listo para correr al asiento del conductor si es necesario, y justo cuando estoy a punto de volver a marcar ese teléfono lo escucho hablar. Ese teléfono no es mío. La pausa entre el teléfono no es y mío fue demasiado larga. El teléfono no es literalmente sonó como una palabra. Mío se pronunció una octava más alta. Mi mente está en modo de pánico total. Mis rodillas están débiles y estoy literalmente a punto de desmayarme. Empujo la pizza hacia el lado opuesto del techo, lejos de mí, y finalmente logro decir: Señor, me está asustando. Tengo una 45 y menos de $20 conmigo. Solo tome esto para que pueda irme. Cuando digo esto, su movimiento de cabeza se detiene. Sus ojos oscuros y penetrantes me atraviesan y abre la boca de nuevo. Es lo que... Estoy asombrado. Es lo que fue su respuesta. Era suyo. El teléfono era suyo. El tipo comienza a acercarse a mi coche, no en un paso, sino como un enorme espasmo muscular que lo impulsa hacia adelante. El teléfono era suyo, repite. Estoy al borde de las lágrimas en este punto. El tipo da otro salto brusco, ahora más cerca del coche. El teléfono ya no es suyo, balbuceo sin palabras. Luego me reúno y grito: voy a llamar a la policía, hombre, si no te vas de aquí. Veo a este tipo sonreír esa sonrisa espeluznante y sin mover la boca, escucho en una voz completamente diferente, una voz que nunca había escuchado antes. Vete, deja de seguirme, llamaré a la policía. Con otro movimiento brusco, la cosa alcanza y toma la pizza del techo y coloca un par de cosas redondas que luego identifico como monedas en el techo, rodeadas de un líquido oscuro que se esparce sobre el techo. No pienso. Simplemente me subo al coche y salgo disparado por la carretera. Dejo la manga caliente de la pizza también. Dejo todo. Ni siquiera cierro la puerta del todo. Bajo la carretera a unos 130 kilómetros por hora durante 1 kilómetro, y luego hago un giro en U porque no quiero perderme aún más con ese psicópata por ahí. Paso por el lugar donde acababa de estar y él ha desaparecido. Finalmente llego al final de la carretera y hay un cartel de stop para incorporarme a la carretera principal. Miro a la derecha para asegurarme de que está despejado y luego miro a la izquierda. La cara de esa cosa está a 30 centímetros de la mía donde me giro. Casi tengo un ataque al corazón táctico y salgo disparado por la carretera. Finalmente llego de regreso al lugar de pizzas, temblando como loco. Fumo solo para calmarme, lo cual nunca hago cuando estoy trabajando. Entro por la puerta principal del lugar de pizzas. Oye, ese tipo de la casa del espacio abierto acaba de llamar de nuevo. Dijo que olvidaste algo de comida, pero solo pidió la pizza, ¿verdad? Quiere que vuelvas. Y empiezo a llorar. Miro mi teléfono que había sido lanzado por el coche mientras conducía. Hay 14 llamadas perdidas de su número. Todos los mensajes de voz están vacíos excepto el último. Todo lo que puedo escuchar es una respiración entrecortada y esos sonidos de gruñidos bajos. Estoy llorando frente a esta chica guapa de la caja, pero ni siquiera me importa. Me siento durante 10 minutos tratando de calmarme y luego recuerdo el cambio que había dejado en el techo. Salgo cautelosamente al coche y enciendo una linterna. El techo del coche está cubierto con el fluido más viscoso y extraño, pero huele a cobre. Vomito, y en la separación entre el maletero y el final de la ventana trasera encuentro las monedas. Están cubiertas con ese mismo pegajoso sirope asqueroso, y están pegadas a él junto con el fluido. Ahora puedo ver lo que parece ser un pequeño trozo de tejido blando. Me dispongo a abrir mi coche y mis venas se vuelven de hielo. Había una línea única de este fluido yendo desde el panel delantero hasta la puerta del lado del conductor. Esa cosa maldita intentó abrir mi puerta cuando estaba junto a mí en el cartel de stop. Vuelvo llorando más fuerte ahora.
Le digo a la chica de la caja que intente llamar al número de nuevo por mí. Ella lo intenta una y otra vez, pero el teléfono va directamente al buzón de voz. A la mañana siguiente, le doy el número a mi tío, que es capitán de policía en unos pueblos más allá. Dice que el número es un teléfono desechable, pagado en efectivo, básicamente imposible de rastrear, y parece estar apagado ahora. Duermo con las luces encendidas desde entonces. Tengo 23 años y estaba merodeando en los bosques de los Ozarks en Arkansas, para ser exactos, con algo de equipo nuevo que había estado ahorrando durante meses. Botas, un chaleco táctico, incluso una máscara de gas tipo militar. Era como Navidad estando donde estaba y queriendo probar algunos prototipos personales. Llevaba mi nugget a mano. No haría mucho contra los osos grandes, pero arruinaría el día de cualquier serpiente, perro callejero o puma directamente al infierno. Tenía un montón de cargadores y 2 cargadores en clip que construí y quería probarlos en mis bolsas. Llevaba algunos objetivos enrollados metidos en mis bucles y un ligero complemento de equipo de supervivencia. Brújula, mapa topográfico, manta térmica, ropa interior extra, MRS, cantimplora y camelback. Básicamente preparado para la inevitable invasión de cualquier tipo. Me estaba divirtiendo mucho correteando por los bosques, jugando con mi campo de visión en la máscara, probando la fiabilidad de los cargadores en clip y en general divirtiéndome. Caminé junto a un lecho de arroyo y decidí que era hora de practicar mis tácticas de guerrilla. Era finales de verano, principios de otoño, así que no había peligro de mojar mi equipo en el arroyo inexistente. Mis cosas estaban en mayor peligro de daño por el agua de mi propio sudor. Después de triple comprobar mi seguridad, procedí a hacer una serie de deslizamientos y esfuerzos cuesta arriba en equipo de supervivencia completo. No hace falta decir que me cansé muy rápido. Me quedé jadeando en ese lecho de arroyo seco y decidí revisar mi posición con mi mapa topográfico y brújula para poder establecer un rumbo hacia casa. En medio de reorientarme, percibí un olor. Al principio pensé que era mi sudor, pero el hedor rápidamente evolucionó a algo peor. Una corriente oscura de putrefacción, notas profundas de almizcle animal, una partitura baja de basura cruda salpicada por un ajo tempé y una espesa partitura negra de algo entre mofeta y lodo de cebolla. Entré en modo operativo. Saqué un ADI de mi bolsa para más enfoque. Saqué el cargador en clip de mi nugget. Parecía estar funcionando bien, pero si iba a tener que disparar algo, preferiría no correr ningún riesgo de atasco. El olor me hizo arcadas y casi vomito la pastilla de ATI. El olor era tan fuerte. En este punto, sea cual sea la fuente, definitivamente era móvil y se acercaba a mí. Al diablo me subí la máscara desde el cuello y sobre mi cara. Ayudó un poco. Pero la máscara no era 100% hermética en las juntas, así que algo del olor entró. Caminé con cautela y lentitud a lo largo del lecho del arroyo hacia donde la pendiente era más suave, escuchando el chasquido de ramas o sonidos de animales desde arriba. Definitivamente escuché algo moviéndose allí, y sonaba más grande de lo que mi nugget podía manejar. Era un constante resoplido, gruñido y crujido descoordinado y desordenado alrededor de la corteza y las hojas, todo mezclado con el olor. Mi mente inmediatamente saltó a granoso, y quiero decir, grande, posiblemente incluso rabioso si olía así, y déjame decirte algo sobre los grandes osos de Ozark directamente de boca de mi padre. Mi padre ha vivido en Ozark durante 58 años, y en ese tiempo solo 2 cosas han logrado sacudirlo: el desafío de la paternidad y los grandes osos. Según él, los osos negros nativos fueron cazados casi hasta la extinción entre los 40 y los 50, y para corregir esto, la ANRC, NRCS y la Comisión de Pesca y Juego de Arkansas liberaron 250 osos en las montañas de Ozark y Washington. Su sitio web insiste en que todos eran osos negros. Mi padre insiste en que eso es una tontería. Según él, más de unos pocos de los osos liberados allí eran osos pardos. Se cruzaron con unos pocos osos locales restantes y los negros reintroducidos, gracias a un pequeño fenómeno conocido como vigor híbrido. La descendencia resultante era más grande y más mala que sus padres, y jódeme, eran fértiles. Cuando le pregunté cómo probarlo, simplemente salió del porche de verano, subió las escaleras y regresó con una carpeta manila etiquetada bebé. Sacó un par de Polaroids y me pidió que echara un vistazo. Vi algo grande, negro y marrón hurgando alrededor de un tendedero.
Papá dirigió mi atención al tendedero, a unos 15 metros de nosotros, entre dos postes, a 1,5 metros, a 1,80 m y algo de metros sobre el suelo. Era el mismo tendedero de la foto. El hombro del algo estaba a una distancia de pedo debajo de la línea a pesar de estar más al fondo en la foto. Miré las otras fotos, una hurgando en la basura, otra apenas oculta por los árboles, todas ellas ligeramente temblorosas. Era difícil obtener detalles, pero estaba convencido. Mi padre me dijo 2 cosas sobre cómo evitar ser atacado por los grandes osos. Los grandes osos son tontos como una mierda, algo relacionado con que están drogados, lo que los hace más peligrosos que otros osos porque no te tienen miedo. Esto también los hace oler como una mierda, y olerás su llegada a 1 kilómetro de distancia. Si hueles a un gran oso entra, sube escaleras pero lleva la escopeta y algunos cartuchos de ciervo. Si ves a un gran oso y no estás en casa o no tienes una escopeta cargada con cartuchos, escóndete en un árbol si puedes. Son más rápidos que tú, así que no tiene sentido correr. Te digo todo esto porque después de 23 años, finalmente logré demostrar que mi padre estaba equivocado sobre algo, bueno, medio equivocado. Hay algo en los Ozarks que coincide con las fotos de mi padre de grandes osos. Pero lo que sea, definitivamente no son osos. Así que, volviendo a mi historia, me habría quedado en ese lecho de arroyo y esperado a que ese algo siguiera su propio camino, pero la luz ya estaba inclinándose a través de los árboles. Tan mal como mi padre hizo sonar a Big Bear, definitivamente no quería quedarme atrapado con uno malditamente rabioso después del anochecer, y en cambio, opté por trepar por el borde opuesto del lecho del arroyo. Tuve que escalar algunas grandes salientes rocosas y medio pararme, medio apoyarme contra la pendiente de la colina, pero figuré que si algo, eso sería solo una capa extra de protección contra ese algo allá afuera. Había echado algunos vistazos sobre mi hombro mientras escalaba, pero esta fue mi primera buena mirada. Simplemente no podía dejar de mirar, como dije en mi publicación anterior, esto no era un oso. Era parecido a un oso, pero no un oso. He estado en la ciencia ficción toda mi vida, e incluso obtuve la guía de extraterrestres de Bar de mi increíble difunta madrastra. Así que cuando vi a esta cosa por primera vez, mi maldito cerebro nerd inmediatamente pensó, oh, un solidor, excepto que no lo era. Parecía un solidor, un oso grizzly y un perezoso tuvieron un trío encima de un montón de basura para hacerlo. Tenía un hocico largo y prognático como un tronco corto con grandes hombros angulares, pies que parecían tapas de alcantarilla cubiertos de pelo sucio y enmarañado, y un cuerpo como un dirigible peludo. Su pelo era el mismo negro carbón y marrón oscuro brillante que vi en las fotos y lleno de esteras y grumos de suciedad. Quiero decir, lo miré durante tanto tiempo absorbiendo esos detalles, tratando de darle sentido durante 2 minutos y medio, y de alguna manera no me notó. Jesús, estas cosas eran tontas. Recuerdo sentir un atisbo de alivio. Si no me había notado todavía tratando de escabullirme de un barranco rocoso, probablemente no me notaría alejándome de él. Puede sonar ridículo, pero entonces me tiré un pedo. El algo se detuvo, mi respiración se detuvo y mi corazón se detuvo. El único sonido en esos bosques en ese momento era mi maldito pedo haciendo eco y el sonido de mi nariz, quemándose bajo el asalto oloroso del algo. Era como cámara lenta cuando la cosa giró la cabeza. Me miró, olfateó el aire y se levantó. Había estado merodeando agachado cerca del suelo todo el tiempo. Lo que pensé que eran las escápulas eran sus malditos codos. Podría atarse los zapatos sin inclinarse, pero sus patas probablemente habrían aplastado sus Air Jordans en pedazos. Eran como tapas de basura. Olfateó el aire nuevamente y tosió o ladró como si me estuviera haciendo una pregunta. Sonaba como gorp. Lo juro por mi madre. Así es como sonaba, gorp. Así que ahí estaba, el idiota que no escuchó a su padre, el señor incómodo que se tira un pedo cuando intenta alejarse sigilosamente de un maldito gorp. Apunté hacia él, al centro de la masa, y disparé. No golpeó al gorp porque, hey, si vas a morir también podrías darle a tu asesino un nombre estúpido en tu cabeza, ¿verdad? En cambio, el tiro golpeó, si eso tiene sentido. Hubo una nube de tierra y pelo cuando impactó y, bendita sea mi suerte, el gorp realmente se encogió por el impacto. Esperé ver sangre. Supongo que los gorps están tan cubiertos de esteras de pelo llenas de pulgas que, con el tiempo, su pobre higiene les proporcionó una armadura corporal natural, porque no vi ningún rojo en absoluto.
Lo que hizo fue levantarse y gruñirme, un gruñido bajo que hizo que mi colon decidiera que era una advertencia, porque estaba produciendo ladrillos suficientes para construir una barricada. Trabajé el cerrojo y disparé otro tiro, esta vez a su fea cara de oso perezoso elefante, y esta vez sí golpeó, así como la tierra a unos metros a la izquierda del Gorp, porque rebotó en su cráneo. La cosa se quedó ahí mirándome como si fuera demasiado tonta para darse cuenta de que podría haberse quedado en el arroyo y haberme agarrado por la cara mientras yo le lanzaba bala tras bala inútil. Le grité y disparé un tercer tiro en cualquier dirección, tratando de asustarlo. El Gorp o Gort o Granoso, lo que fuera, cayó a 4 patas, avanzando hacia mí. Luego hice un giro de 180 grados y me alejé a toda prisa. Funcionó. Me quedé ahí hasta que el cielo pasó de azul a naranja, antes de salir de mi aturdimiento y retirarme tácticamente a casa. Cuando llegué, le conté la historia a mi padre. Probablemente debería haber mencionado que lo estaba visitando por unos días. Probablemente pudo oler a Granoso en mí, así que no tenía sentido mentirle. Cuando llegué a la parte sobre lo que realmente eran los grandes osos, se negó a creerme. Luego se enojó conmigo, cerró las puertas y se quedó arriba por el resto de nuestra visita. Tuve que traerle cerveza desde abajo cuando empezó a hablar. Lo extraño es que, por asustado que estaba y por raro que fuera verlo tan asustado, yo mismo no estaba asustado. Recuerdo muy claramente no estar asustado en absoluto. Supongo que se podría decir que estaba demasiado interesado o curioso para estar asustado, porque si hubiera estado asustado, simplemente habría huido y probablemente estaría escribiendo esto desde dentro de una mierda de Gorp de un año de antigüedad, si tuviera que adivinar. Ese Adderall que me tomé probablemente me impidió pasar al modo de correr a casa asustado a mamá. Bueno, así conocí a un Gorp y viví para contarlo.